Esta semana sucedieron muchas cosas interesantes. No tan solo dentro de la iglesia, sino también incluso en mi vida personal pasaron varias cosas. Y entre algunas reuniones, algunas consejerías, otras situaciones especiales que pasaron durante la semana, hubieron también una reunión con un estudio bíblico el día miércoles, el estudio bíblico en el que participa Pastor Julio. Y este estudio bíblico tuvo una iniciativa muy interesante que fue salir a predicar el Evangelio. Se pusieron de acuerdo, se reunieron y dijeron, bueno, necesitamos salir, necesitamos predicar, así que lo vamos a hacer. Yo creo ya quizás un mes y medio, si es que no me equivoco, un mes. El pastor me comenta y me avisa que si podemos tener tratados, si podemos tener algún folleto con la dirección. Así que compramos unos tratados, tuvimos unos folletos y ayer ya se realizó esta actividad. Y fue muy interesante porque este estudio bíblico salió a anunciar el Evangelio y también anunciamos esta salida evangelística el día jueves en la reunión de oración. Y específicamente no porque queríamos ser un grupo exclusivo, sino porque la gente que está asistiendo los jueves por lo general está orando por cada situación que está aconteciendo en la iglesia y queríamos hacerlos partícipes de este momento de oración y también invitarlos. Así que mientras salíamos y mientras comentábamos todo esto, hubo un grupo de gente que era primera vez que iba a hacer evangelismo, primera vez que iba a entregar un tratado, primera vez que se iba a acercar a alguien, por lo que había gente que estaba muy nerviosa. Pero también habían otros que lo habían hecho desde niños, porque llevan una vida ya desde la infancia en la iglesia, pero después de la infancia ya no lo habían vuelto a hacer. Entonces habían pasado los años y también estaban muy nerviosos. Mientras que por otro lado, había gente que lo hacía constantemente. El asunto es que independiente de cómo lo hiciéramos, o si éramos expertos o no en el asunto, lo interesante era que estuviéramos ahí. Porque mientras conversábamos y mientras estábamos en el estudio bíblico, recordábamos que Jesucristo en la Gran Comisión nos recordó que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que independiente de cómo lo hiciésemos, estábamos acompañados de Cristo. Y independiente de cómo predicásemos, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y de juicio. Así que en realidad lo que nosotros teníamos que hacer era estar ahí, pararnos, invitar a la gente a la congregación, predicar el Evangelio, y si nos rechazaban a nosotros, gloria a Dios. Si se nos aceptaban, gloria a Dios. Así que fue muy interesante este asunto y fue una muy, muy buena experiencia. Y fue una buena experiencia porque en realidad hicimos la primera parte de la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión no es ir solamente, sino que es ir a ser discípulos. No es ir a evangelizar, es ir a ser discípulos. ¿Y por qué le comento esto? Porque el mandato central de la Gran Comisión es el discipulado. Y entendemos muy bien que sin evangelismo no hay discipulado. Entonces es necesario y es el primer paso para comenzar la Gran Comisión. Y enfatizo esto porque si bien el evangelismo puede ser el paso previo a la conversión, sin embargo la conversión comienza, como ya hemos visto, con un nuevo nacimiento espiritual. Y la iglesia no funciona solamente con recién nacidos. La iglesia requiere de gente madura, adulta, que tome este recién nacido, lo cuide, lo acompañe, le enseñe, y eso es el discipulado. Traspasarte lo que Cristo ha hecho en mi vida, a ti que vienes llegando, y te lo voy a entregar. Y si te tengo que corregir, lo voy a hacer. Y si te tengo que animar, lo voy a hacer. Y si tenemos que llorar juntos, vamos a llorar. Y si tenemos que reírnos, vamos a reír. Ese es el discipulado. Traspasar lo que Cristo le traspasó a sus discípulos. Nuestra vida a ellos. Y el asunto es que nuestra vida lo que tiene que hacer es reflejar a Jesucristo. Y el otro día escuchaba una prédica bien interesante y el pastor decía que muchas veces nosotros decimos de adelante, no me imita a mí, imita a Cristo. Y tiene que ver porque yo sé que estoy mal. Y cuando uno ve el ejemplo de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y él no tiene temor de decir, imítenme a mí, porque tiene claridad y está seguro de que él está imitando al Señor Jesucristo. Así que el tema del discipulado es un tema muy importante, y es muy importante porque al parecer el discipulado no es lo central en muchas de las iglesias que vemos hoy día. Al parecer lo que es central es evangelizar, traer gente y mantenerlas en la iglesia. El resultado es que después tenemos algunos resultados conflictivos, divisiones, problemas,
¿Por qué? Porque estamos lidiando con un grupo de niños recién nacidos y queremos que actúen como adultos. Pero si nadie los hizo crecer, no los podemos culpar a ellos. Los que no hicimos el trabajo somos nosotros. Y es muy lamentable que el discipulado no sea lo central en la congregación si nosotros hacemos un panorama global y vemos cómo está la sociedad hoy día, en qué mundo estamos viviendo. Y hay un pastor amigo de allá de Texas que él siempre dice esta frase, dice: nosotros somos un cristianismo inmerso en una cultura postmoderna, una cultura postcristiana. ¿Y qué tiene que ver esto con ser una cultura postcristiana? Es que, al parecer, las iglesias y el cristianismo ya no son referente para nadie, como lo fue hace un tiempo atrás. La iglesia hoy día a nadie le interesa. Un pastor hoy día, si se para a hablar con una persona que no es creyente, muy poca autoridad tiene. Lo más probable es que sea visto como un chanta, un mentiroso, un ladrón. ¿Y para qué vamos a hablar también de la iglesia católica? Si un cura se para a hablar, no le vamos a creer. Entonces, ¿qué sucede? Que la generación que tenemos hoy día está carente de referentes íntegros. Y como no hay referentes íntegros, no tenemos cómo modelar a esta generación que es postcristiana. Y le preguntaba a un hermano ayer y le decía: ¿cómo estuvo la salida evangelística? Muy bien, pero a diferencia de otras veces, la gente ya no le importa decir que no le interesa la iglesia. O está más abierta a decir: no, gracias, no me interesa. Ni siquiera escuchan. Claro, porque hoy día lamentablemente no somos referente para nadie. Nuestra generación ya se cansó de la iglesia, se cansó de la hipocresía, se cansó de ver errores en la congregación, en la iglesia. Entonces estamos viviendo en una generación postcristiana. Y lo que tenemos que hacer es evangelizar con un modelo genuino, con un modelo bíblico, con un modelo desde la humildad, desde la integridad. Porque la pregunta es: ¿cómo podemos ser influencia para una sociedad que carece de un referente espiritual? Porque ya al parecer las personas que deberían ser referentes espirituales no lo somos. Y el referente espiritual será el yoga o alguna otra religión oriental. Y que, según lo que hemos visto bíblicamente, las personas solamente pueden especular de lo espiritual porque al ser pecadores no logran ver las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo las podemos moldear? ¿Cómo vamos a impactar una sociedad que ve a la iglesia sin integridad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos modelar a Cristo sin las figuras eclesiásticas? Sin una iglesia que realmente está interesada en modelar a Cristo. Así que al parecer hemos fallado porque la moral y la ética en la iglesia, al parecer la perdimos. Al parecer ya no somos un referente para nadie. Entonces ya no es vamos a la iglesia o llevemos a nuestro hijo a la iglesia para que cambie. Da lo mismo. ¿Qué va a aprender ahí? ¿A ser ladrón? ¿Cómo podemos alcanzar esta cultura? ¿Cómo lo podemos lograr? Y es lamentable que la integridad se haya perdido. Es lamentable que el discipulado no sea lo central en la congregación. Y es por eso que hemos estado haciendo énfasis al discipulado en la iglesia, porque necesitamos empezar a hacer este trabajo desde abajo. Necesitamos retomar el discipulado, necesitamos retomar el modelar a los hermanos. Necesitamos retomar un discipulado cristiano no en base al perfeccionismo, a que usted llega a una iglesia y el hermano y el cristiano es perfecto. Yo no peco, yo no hago, miren cómo me visto, miren cómo hablo, miren cómo actúo. Y después llega a la casa y es otra cosa. Y eso nos debe llegar a todos. Necesitamos hacer un discipulado desde la humildad. Venga, yo lo acompaño y le voy a mostrar mi error. Y le voy a mostrar cómo es que Jesucristo se glorifica en mi error y cómo es que Él me cambia, me modifica, me moldea, y así como lo hace, lo puede hacer con usted. Pero sin esa imagen de somos los perfectos, porque no somos mejores que nadie. De hecho, la Biblia es muy clara al decir que Cristo, lo necio del mundo, lo tomó para avergonzar a los sabios. O sea, realmente no éramos la gran cosa antes de Cristo. Así que tenemos que empezar a ver desde una perspectiva correcta y mostrarle a los recién convertidos que lo que ellos tienen que hacer en la congregación es mirarnos de forma transparente.
Somos un cuerpo en crecimiento, y cuando digo un cuerpo en crecimiento, son todos, yo también. Cada vez que tenemos consejería prematrimonial o matrimonial, les digo, miren, estos son mis errores matrimoniales, estos son mis conflictos matrimoniales, esto es lo que yo lucho con mi señora, esto es lo que hacemos, porque yo también soy parte del cuerpo. Porque yo también peco, y la promesa fue en Corintios que el que se case iba a tener problemas. Y la maldición para la mujer era que se iba a someter a un hombre pecador. Entonces el hombre pecador le iba a hacer daño a su esposa. Y si yo no estoy teniendo problemas matrimoniales, es que entonces estoy negando la verdad bíblica. El asunto es cómo lidiamos esos problemas en el matrimonio siendo creyentes. Y cómo podemos hacer que el matrimonio avance sin tomar la salida más fácil, que es el divorcio. Y decir, miren, también fallamos, pero lo estamos tratando de resolver y lo estamos resolviendo y estamos saliendo adelante. Y usted también lo puede hacer. Porque somos un grupo en constante crecimiento, porque somos el cuerpo de Cristo. Y acá todos nos modelamos a todos. Todos nos necesitamos. Así que todos los miembros de la iglesia, incluso el pastor, tenemos que ser modelados por el Espíritu Santo. Todos, absolutamente todos, creciendo a la imagen de Cristo. No le puedo prometer la felicidad absoluta, porque la felicidad, según Jesucristo en Juan 13, es servir. Porque la felicidad en el cristianismo es, me niego yo mismo para que Cristo se forme en mí, y cuando Cristo se forma, yo sirvo al otro y soy feliz. Y la felicidad está en servir al otro, modelarlo con mi ejemplo. Así que tenemos una tarea muy grande, muy grande. Y cuando estábamos haciendo evangelismo y cuando estamos haciendo toda esta situación en la semana, surge la siguiente pregunta, y es, ¿nuestra iglesia está apta para recibir a la gente que se va a alcanzar? ¿Estamos preparados para esto? ¿Podremos ser instrumentos en las manos de Dios para modelar a la gente que va a llegar? ¿Vamos a ser referentes para bien o para mal? ¿Vamos a ser un estorbo para el reino de Dios? ¿O vamos a ser un instrumento en las manos de Dios? Y la pregunta mayor es, ¿qué vamos a modelar cuando llegue la gente? Cuando entre aquí un joven lleno de tatuajes, con aros, con pelo de color, cuando entre un borracho, cuando entre una familia completamente quebrantada, cuando llegue un hombre que no habla como a usted le gusta, ¿qué vamos a formar? ¿Vamos a modelar un hermano de la IBBC que se viste, habla, camina y hace tal cosa? ¿O vamos a modelar a Cristo? ¿Qué vamos a modelar? ¿Estamos preparados para eso? Porque queremos salir a evangelizar y queremos ganar a gente para Cristo. Pero la pregunta es, ¿los vamos a poder recibir aquí? ¿O los vamos a estorbar? ¿Vamos a ser el medio para que Cristo se glorifique en ellos? ¿O vamos a ser el medio para que nuestro estilo de cristianismo se moldee en ellos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que en realidad hoy día vamos a tomar una pequeña pausa y nos vamos a seguir con el tema del Evangelio. Y vamos a ver cómo podemos vivir este tipo de cristianismo. Y que en realidad es el Evangelio hecho práctica, no es otra cosa. Y la pregunta es si podemos aprender a vivir como muertos. Si podemos aprender a vivir como muertos. Esa es la pregunta. Y para eso vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 11. Colosenses 3, del 5 al 11. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ale, si puedes poner la siguiente día, por favor. Y ahí hay un logo de la Supermamá. Y me gusta porque Pablo hace una ilustración muy similar.
Y yo recuerdo cuando estaba chico, en un momento llegué a pensar que mi mamá tenía superpoderes. En un momento pensé que ella tenía ojos en la espalda, o que había realmente un pajarito que le decía lo que yo hacía, o que me salía una mancha en la frente cuando mentía y muchas cosas más. Y es muy interesante porque había situaciones particulares como la siguiente. Yo estaba haciendo cualquier cosa que uno hace cuando niño, aparte de desastre, jugando, haciendo algo, y me decía, anda y tráeme el plumero que está en la mesa. Ok, y uno va, lo empieza a buscar, mira la mesa y no hay nada. Y uno vuelve, mamá, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada si está en la mesa? Y uno va de nuevo, no hay nada. Mamá, no hay nada. Entonces ella le dice, búscalo bien o voy yo. Y uno ahí empieza a tiritar, ¿cierto? Uno se empieza a preocupar y dice, tiene que estar este plumero, lo tengo que encontrar o pierdo mi vida. Entonces uno lo busca y se resigna, no está. Y llega a donde la mamá le dice, mamá, no está. Entonces la mamá lo mira, lo acompaña y por arte de magia mira la mesa y aparece el plumero, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice la mamá? Es que usted no sabe buscar, no busca bien, no sabe buscar. Y uno ahí piensa que la mamá tiene superpoderes, hace aparecer las cosas de la nada. Y lo que pasa es que Pablo está haciendo algo muy similar aquí. Y nos está diciendo, muchas veces erramos en la vida cristiana porque no ponemos la mira donde corresponde. Porque estamos poniendo los ojos en otro lugar. Fallamos en mirar a Cristo. Fallamos en mirar la vida cristiana desde la óptica del cristianismo, sino que la miramos desde nuestra perspectiva social, desde lo que somos como cultura y no desde lo que Cristo ha hecho con nosotros. Así que la muerte para un creyente va a ser el mayor acto de misericordia que Dios puede hacer con nosotros. Porque morir para un cristiano significa morir para el pecado, para vivir la vida de Cristo. Entonces la muerte es el mejor acto de misericordia que Dios va a hacer con nosotros. Nos va a hacer morir a todo esto. ¿Para qué? Para que ahora ponga la mira donde corresponde, que es en Cristo. Ahí tengo que poner la mira. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que aprender a vivir como muertos. Y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y por favor, Ari, si puedes poner los versículos. Del 5 al 8. Y dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Y me gusta porque Pablo comienza dando un mandato y a la vez una afirmación que parece algo contradictorio. Porque el versículo 3 de este capítulo, el versículo 3 dice, porque habéis muerto. O sea, lo que está diciendo es que ya estamos muertos. Ustedes están muertos, habéis muerto. Y el versículo 5 nos dice, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Parece algo contradictorio porque una persona que está muerta no puede decir, bueno, no puedo mover este brazo, lo voy a considerar muerto, así que lo voy a dejar quieto. Si ya está muerto, no funciona. Y Pablo nos hace entender que tenemos que considerar nuestro cuerpo como muerto. Así que, en realidad no es contradictorio, sino que el asunto que sucede aquí es que nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Y el asunto es que hemos muerto al pecado porque Cristo ya pagó la deuda, como hemos visto en la serie sobre el Evangelio. El tema es que ahora nosotros, como seguimos viviendo en esta vida, tenemos que considerar vivir como muertos. Ahora yo considero mi vida al pecado como muertos. El otro día conversaba con unos muchachos y salía en la conversación varias cosas que habían pasado antes de que se convirtieran y que aún formaban roces en su relación. Y el tema era, ¿y ustedes son creyentes? ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Usted nació de nuevo. ¿Qué hace mirando
lo que hacía cuando no era creyente? ¿Qué hace diciendo en su relación lo que hacía antes de ser creyente? Porque su nueva vida comenzó ahora. Lo que hizo antes de ser creyente quedó enterrado en la cruz, quedó enterrado en la tumba de Cristo. Ahí quedó. Y cuando usted renace, renace con Cristo para empezar a vivir la nueva vida en Cristo. Entonces, todo lo que hizo antes de ser creyente, déjelo allá. Déjelo allá. Es que no puedo avanzar porque me pasó tal cosa. Cuando era niño me pasó tal cosa, cuando hice esto, tal pecado que no puedo abandonar. Bueno, ¿y por qué no lo deja donde corresponde? En la cruz. ¿Por qué lo recuerda? Lo puede recordar una porque tiene mucho daño y hay que trabajar eso, o porque realmente todavía lo quiere. Y está aferrado a eso y no lo quiere soltar. Y hay veces que contamos las cosas que hacíamos antes como con orgullo. No, es que yo antes hacía todas estas cosas. En vez de contarlo con vergüenza. Es que quizás todavía tenemos un ídolo que ahí nos está llamando a la cruz. Y nos está diciendo, venga, sáqueme de aquí. Porque quizás todavía lo disfrutamos. Entonces Pablo nos está diciendo, considere todo eso como muerto. Se acabó. Su vida pasada, allá quedó. No la necesita. No la necesitamos. Ahora, ¿cuál es entonces nuestro estado actual? ¿Cómo debemos vivir? Y acá hay algo muy interesante porque los teólogos han denominado esto el ya y el todavía no. En teología se le denomina esta situación como el ya y el todavía no. Y tiene que ver con que ya estamos viviendo algo, pero todavía no lo estamos disfrutando en su plenitud. Por ejemplo, ya somos libres del pecado, ¿cierto? Pero aún podemos pecar. Ya somos parte del reino de Dios, pero aún no está en su plenitud. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa todavía está, ¿cierto? Pero aún no tenemos un cuerpo glorificado. Entonces vivimos en un choque de eras. Ya soy santo, pero aún no estoy santificado por completo. Ya y todavía no. Es así que ya hemos muerto al pecado y resucitado con Cristo, y esto es lo que la Biblia llama regeneración, el nacimiento espiritual. Usted ya murió al pecado y vive de nuevo. Pero todavía hay pecado en su cuerpo, todavía puede recordar, así que ese todavía es el que usted necesita considerar desde una perspectiva cristiana. Lo necesita considerar desde una perspectiva cristiana. Y no sé, Ale, si está por ahí la imagen de los círculos, porque hay algo muy interesante, y es que Pablo nos va a llevar a mirar una situación bien particular, y es cómo es que tenemos que renovar nuestro pensamiento, y cómo lo vamos a renovar es a través de ver la vida por medio de dos dimensiones distintas, pero con un mandato específico. Y ese mandato va a ser considere, considere, considere. Tenemos una perspectiva celestial, poniendo la mira en las cosas de arriba, y una perspectiva terrenal. Y es en ese choque de perspectivas donde yo tengo que considerar cómo quiero vivir, cómo voy a escoger vivir, cómo lo voy a hacer, desde la perspectiva cristiana o desde la perspectiva terrenal. ¿Cómo voy a modelar a la siguiente generación? ¿Desde la perspectiva cristiana o desde la perspectiva terrenal? ¿Qué voy a reflejar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar mis decisiones? Así que Pablo primero nos saca de la tierra para llevarnos directamente a la presencia de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, ya fue un hecho. Ya fue, usted resucitó con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted ya resucitó, busque las cosas de arriba. Viva así. Viva buscando las cosas de arriba, con una perspectiva celestial. Y después de golpe nos lleva a la perspectiva celestial, o sea, terrenal. Y el versículo 5 dice, por tanto, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Porque aún pueden vivir así. Porque aún pueden vivir así. Porque Cristo nos hizo un renacer espiritual
pero aún mi cuerpo desea pecar. Fue cuando Cristo le dijo a los discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Va a tener que luchar. Va a tener que luchar y va a tener que ser intencional. Y va a tener que ser intencional en decir y decidir desde qué perspectiva voy a vivir. ¿Desde dónde voy a modelar? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Desde dónde vamos a modelar a la gente que llegue? ¿Cómo los vamos a recibir? Porque puede ser que tengamos muchas cosas buenas y decir, no, la iglesia Cordillera es una iglesia que es muy, muy grata, muy carismática. Cuando llega alguien, lo recibimos muy bien. Y por lo general es lo que la gente dice. Fue muy bien recibido en Cordillera. Y la pregunta siguiente es, ¿y está creciendo en Cordillera? Porque yo le puedo dar un abrazo a mi hija y le puedo dar un beso, pero eso no quiere decir que no le tengo que dar la comida. Porque le puedo dar mucho amor, pero si no la alimento, va a morir. Y si no la corrijo, se va a desviar. Y si no la reto cuando la tengo que retar, no me va a respetar. Entonces la pregunta es, ¿estamos modelando bien? ¿Vamos a modelar bien a la generación que viene? La pregunta es, ¿cree ser capaz de decirle a alguien, imítame a mí como yo imito a Cristo? ¿O nos va a ser más fácil decir, imite directamente a Cristo, yo no, me mire a mí? Porque sabe que tiene que cambiar. ¿Cómo vamos a modelar esta generación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es bien interesante porque lo que Pablo está diciendo es que entonces, ¿qué cosas terrenales tenemos que hacer morir? ¿Cuáles son esas cosas terrenales? Y el versículo 5 habla de fornicación, impurezas, pasiones, deseos, avaricia, idolatría. Y directamente habla de los placeres sexuales. Directamente habla de los placeres sexuales. Y el deseo y el placer sexual es algo que es inherente en el ser humano. Es algo inherente. Y el sexo no es malo en sí mismo, fue creado por Dios. El sexo fue creado para disfrutarlo en el matrimonio. Fue creado por Dios. No es malo. El tema es qué estamos haciendo con el sexo. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Cómo lo está llevando esta sociedad sin parámetros sociales, sin parámetros de integridad? ¿Cómo está viviendo este mundo la sexualidad? Porque fíjese que el sexo tiene que ver con la intimidad del matrimonio, la exclusividad. Lo que creó Jesucristo, lo que creó Dios al comienzo, y se unirán y serán una sola carne. Pero solo en esta institución que se llama matrimonio. Solo aquí, solo acá. Y si el sexo se desvirtúa, nos están diciendo el matrimonio se desvaloriza. Porque puedo disfrutar de esto sin un compromiso. Puedo tener solamente placer sin un compromiso. Y lo que siempre hablamos en las consejerías prematrimoniales con mi señora cuando trabajamos es, o usted permite que su esposo sea el jefe del hogar, o usted va a crear un hijo con sexo. O usted permite que su esposo tome el rol de esposo, o usted va a crear un hijo con sexo. Nada más. No le va a hacer bien. O sea, si usted no deja que su esposo sea esposo, va a tener otro hijo. Nada más. Porque no lo está dejando hacer lo que tiene que hacer. Y muchas veces esa es la queja del hombre. Es que no puedo hacer nada. Es que no puedo decir nada. O mejor, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Y al final nos convertimos en hijos. Y no en esposos. Y la pregunta es, ¿estamos modelando a un varón con ese ejemplo? Los que somos esposos, los que somos papás en esta iglesia, los jóvenes nos pueden mirar a nosotros y decir, ¿quiero seguir ese ejemplo? Entonces mirémonos a nosotros y miremos las parejas y los noviazgos que hay en esta iglesia y digamos, si están mal ellos, es porque nosotros estamos mal. Porque están siguiendo nuestro ejemplo. Es lo que nosotros les estamos dando. Es lo que estamos formando. Así que tenemos que volver siempre al modelo bíblico. Porque al parecer muchas veces volvemos al modelo social con un poquito de tinte cristiano. Porque el modelo social no requiere integridad. No lo necesita. No requiere integridad.
Y todo esto que está aquí llega a ser idolatría, todo este deseo sexual, porque un ídolo no tiene parámetros morales. Porque un ídolo no tiene parámetros de integridad. Dios sí. Dios le dice, usted es hijo mío y usted vive de esta forma y de esta forma. Y si no vive de esta forma, yo no lo bendigo, se acabó. Listo. Un ídolo no, porque yo lo formo a mi forma de ser. Yo lo creo, yo le digo lo que hace, yo le pido lo que tiene que hacer. Entonces todo esto, según Pablo, se vuelve avaricia, idolatría. Solo quiero satisfacer mi necesidad sexual. Entonces para los casados es, ¿mi vida sexual puede modelar la vida sexual de un nuevo creyente? Si llega un nuevo creyente y me pide algún consejo sobre su relación sexual, ¿yo le puedo dar un buen consejo? Le podría decir, mira, esto es lo que pasa. Mi vida sexual como casado es exclusiva para mi esposa. ¿Podría decir eso delante de Dios? No, nunca la engañé. Está bien, pero ¿qué está mirando? ¿Y cómo está mirando? ¿Se cuida del internet? ¿Se cuida en su trabajo? Es integridad completa. Entonces podríamos decirle, sí, mi vida sexual es exclusiva para mi esposa. Y lo mismo para la mujer. ¿Su vida sexual es un ejemplo para un nuevo creyente? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo la guía? ¿O la usa como castigo en su matrimonio? No, se portó mal, me acuesto con dolor de cabeza. ¿Podría ser un ejemplo? Tenemos mucho que aprender ahí. Y los solteros también. ¿Está guardando adecuadamente su sexualidad? ¿Lo está haciendo? ¿Qué están mirando los jóvenes por internet? Cuando están solos en su pieza, en la noche, o con su teléfono. ¿Dónde están buscando? ¿Qué están haciendo? ¿Usted se está guardando para su esposa? ¿Está orando por una esposa, el soltero? Que el problema de la pornografía no es solo que va a haber pornografía, sino que al final usted va a pornificar su matrimonio. Y lo que ve de una prostituta en la televisión es cómo usted va a tratar a su futura esposa. Y su esposa no es prostituta, es una hija de Dios. Porque va a querer repetir lo que vio con su esposa. Y eso no es así. Entonces los que son solteros, cuídense de lo que están mirando. Cuídese de lo que está mirando y lo que está buscando. Y pregúntese, ¿puedo modelar un nuevo creyente? ¿Puedo discipular en esta área de mi vida? Y más áreas, solamente que el pasaje acá nos habla de la vida sexual. Y el tema es que hemos pervertido la sexualidad. Y como la sociedad sin Cristo la pervirtió, nosotros la dejamos entrar. Y la hemos dejado entrar a la iglesia. Así que al final termina siendo avaro, termina siendo mi satisfacción, no la del matrimonio, y termina siendo idolatría. Yo pongo los parámetros en mi vida sexual, no la palabra de Dios. Yo digo cómo se hace. Y en Romanos 1:21, si puedes proyectar el versículo, por favor, Ale. Romanos 1:21 es bien claro con respecto a este tema. Dice, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Conocemos a Dios, pero en vez de conocer y seguir el mandato de Dios, preferimos construir un ídolo en base a nuestro razonamiento y seguir ese parámetro de integridad y no el de Dios. Así que es bien interesante hacernos la pregunta, ¿queremos salir a evangelizar? Sí, queremos salir a evangelizar. ¿Queremos que llegue gente nueva a esta iglesia? Sí, queremos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿estamos aptos para recibirlo? Y si no, tenemos que orar para eso. Tenemos que orar para recibir a esa gente y ser una iglesia apta para recibirlos. Y si a lo mejor no estamos aptos, tenemos que ser discipulados. Tenemos que tomar una consejería, tenemos que tener conversaciones cristianas, tenemos que escuchar a lo mejor más prédicas, tenemos que leer más, pero tenemos que hacer algo para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Porque por arte de magia la cosa no va a suceder.
El Espíritu Santo me dirige, me transforma, pero no hace magia. El Espíritu Santo no es un mago espiritual. Es el Espíritu de Dios modificando y sacando mi pecado para llevarlo a la imagen de Cristo. No es un mago. Así que necesitamos ser intencionales en nuestra vida cristiana. Ahora bien, no tan solo mi vida sexual tiene que ser un ejemplo, sino toda mi vida. Y no le estoy pidiendo que seamos perfectos, recuerden, no estamos pidiendo cristianos perfectos, estamos pidiendo un cristianismo y una vida de integridad modelada desde la humildad. Desde el hecho de decir, sí, me equivoco, sí, también peco, sí, necesito ayuda aquí, así que tengo que crecer acá para poder modelar al otro. Porque todos los que estamos acá tenemos problemas. Todos los que estamos acá tenemos algún problema con nuestro carácter, todos tenemos algún problema quizás con nuestras finanzas, todos tenemos un problema, si no estaríamos en el cielo, con Dios. Y si estamos acá y todavía Cristo nos tiene acá, es porque tiene que seguir moldeando su imagen en nosotros. Así que el discipulado que tenemos que hacer y el modelaje que tenemos que hacer tiene que ir desde la base de decir, sí, estoy creciendo contigo. Quizás lo que Dios ya hizo en mí te puede ayudar, te lo voy a traspasar, pero no pienses que yo no peco. Nunca lo pienses. Y por lo mismo, tanto el discípulo como el discipulador tienen que orar mutuamente. Tienen que orar unos por otros. Y por eso es que la Biblia siempre habla de un cuerpo, de una iglesia, de un pueblo de Dios, y no de un creyente solitario. Porque un creyente solitario va a decir y va a hacer lo que quiera hacer con sus parámetros de integridad, cómo quiere vivir y nadie le va a decir que está mal. Un creyente inserto en una comunidad tiene que seguir parámetros bíblicos, porque el hermano que lo sepa lo tiene que confrontar. Lo tiene que confrontar. Y muchas veces no nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Estás mal. Pero después de que nos dicen, nos damos cuenta que era muy necesario para poder dejar ese pecado y seguir creciendo en la imagen de Cristo. Así que tenemos una muy buena tarea por delante. Y realmente los problemas sexuales pueden ser un problema en la vida, pero Pablo nos dice que no son tan difíciles de superar, hablando en este contexto del problema sexual. Puede ser cualquier otro problema, cualquier otro pecado. Porque, ¿qué sucede con las personas que escuchan el Evangelio? ¿Y en qué condición se encuentran las personas que escuchan el Evangelio? Y el versículo 6 y 7 nos van a explicar. Antes de escuchar el Evangelio, cuando usted escucha el Evangelio, esto era: pues la ira de Dios, y ya hemos visto, éramos objeto de la ira de Dios, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Usted también, yo también fuimos pecadores que no éramos salvos. También fuimos objeto de la ira de Dios. Así que pararnos delante de alguien y decirle, mírame, soy mejor que tú, no tiene mucho sentido dentro de la iglesia. Pararse y decirle, mira, estoy imitando a Cristo, imítame, es el modelo bíblico. A mí también Cristo me salvó de ahí. Y también me avergüenzo de lo que fui. Pero también le doy gracias a Dios por lo que está haciendo con mi vida. No soy perfecto, pero tengo a Cristo. Ya estoy cambiando. Ya estamos cambiando. Así que la muerte es el mayor acto de misericordia que Dios nos va a otorgar, porque nos mata el pecado, da muerte a mi pecado, para que ahora vivamos la vida de Cristo. Para que yo ahora pueda vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo era la única que agradaba a Dios. Entonces, ¿puedo agradar a Dios? Sí, porque estoy viviendo la vida de Cristo. Cristo me la otorgó. Y me gusta que el versículo 6 dice que éramos hijos de desobediencia y que después nos diga a nosotros, seguíamos el mismo camino. Éramos desobedientes. Y si antes de conocer a Cristo éramos desobedientes, ahora que conocemos a Cristo tenemos que ser obedientes. Si bien no podemos hacer nada para salvarnos, pero una vez que usted es salvo, tiene que ser activo y tiene que ser obediente. Porque Dios le está diciendo, esto eras, esto eres, ahora te capacito por medio de mi Espíritu Santo, decide, ¿qué vas a hacer? Es que a lo mejor Dios está esperando que yo pase por todo este pecado. No.
No, usted tiene que decidir salir de ese pecado. Porque a veces ocupamos la soberanía de Dios como una excusa para pecar. Es que si Dios permite que yo todavía esté en este pecado, ¿por qué no estoy apto para salir? No, ya salió, si el pecado quedó en la cruz. Lo que pasa es que usted quiere seguir disfrutando de ese pecado y le quiere poner una excusa. Y estamos haciendo lo mismo que hacía Adán. No es mi culpa el pecado, Dios, es tuya. Porque no me has capacitado aún para salir de este pecado. No fue mi culpa, fue la culpa de la mujer que me diste. Tiene que ser obediente, obediencia. Y acá hay un tema bien interesante porque hay un concepto que hoy día se discute mucho entre los creyentes, tiene que ver con el famoso libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Y el tema es que muchos lo han utilizado para hablar sobre si yo puedo escoger o no ser salvo. Y como ya hemos visto, en la salvación no tenemos parte. Dios sabe quiénes son salvos. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? Es la capacidad de tomar decisiones sin nada, sin ningún prejuicio y sin nada que nos impulse a hacer eso. Es tomar una decisión libre. ¿Cómo se refleja eso? Ya hay una pauta que el famoso teólogo Agustín de Hipona hizo ya en el siglo III. No sé si la puedes poner, Alecita. Y él decía que hay 4 formas del libre albedrío. Y estas son: la primera, el hombre antes de la caída, lo que podía hacer era capaz de pecar y capaz de no pecar, porque aún no pecaba. Podía escoger pecar o escoger no pecar. El hombre después de la caída, después de Génesis 3, sin conocer a Cristo, es capaz de pecar y es incapaz de no pecar. O sea, lo que va a hacer siempre es pecar. Todas sus decisiones están guiadas por su pecado. Entonces, cada decisión que toma es un pecado. Aunque parezca bueno, delante de Dios sigue siendo un pecado. Y es cuando en Isaías nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Haga lo que haga, está pecando. Y el hombre nacido de nuevo, nosotros ahora los creyentes, somos capaces de pecar y capaces de no pecar, porque tenemos una doble naturaleza en nosotros. Ya fuimos redimidos, pero todavía tenemos pecado. Podemos escoger pecar y podemos escoger no pecar. Y cuando seamos glorificados y en nuestra esperanza somos capaces de no pecar y seremos incapaces de pecar. Ahí vamos a ser glorificados. Y vamos a tener una voluntad libre de toda influencia de pecado. Pero hoy día luchamos con esto. Hoy día luchamos en nuestras decisiones de decir, ¿hago esto para Dios o hago esto para mi carne? Y ese es nuestro conflicto hoy día. Y esa es nuestra lucha. Y en eso es que a veces estamos luchando y pecamos y no decidimos bien y después tenemos que ir a arrepentirnos. Así que lo que va a suceder es que el hombre va a escoger siempre de acuerdo a su naturaleza. Si el hombre sin Cristo tiene una naturaleza pecaminosa que lo domina, lo que va a escoger es pecado. Si nosotros hoy día tenemos una naturaleza renovada y una naturaleza pecaminosa, vamos a tener ese enfrentamiento constantemente en cada pensamiento que tengamos y en cada decisión que tomemos. Va a ser una lucha. Y es muy interesante porque de la creación, nosotros somos la única creación de Dios que lucha con una doble naturaleza. Somos los únicos. Somos los únicos que luchamos con esto. Así que, si no elevamos nuestros estandartes de vida a la vida de Cristo, vamos a ser incapaces de modelar a otros. Entonces mi vida tiene que ir creciendo a la imagen de Cristo. Y cuando evangelizábamos ayer era, hoy día estamos poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que usted aprende en la escuela dominical, todo lo que aprende en los sermones, todo lo que usted lee de la Biblia. Ahí, en el evangelismo, es cuando usted lo está poniendo en práctica. Porque van a salir preguntas que usted va a tener que responder. ¿Y quién es Dios? Y va a tener que responder. ¿Y por qué Dios me permite sufrir? Y va a tener que responder. Y yo no creo en Dios, váyase. ¿Y cómo va a responder? Váyase usted también, o bueno, que Dios lo bendiga. Entonces ahí es la práctica. Y cuando llegue el nuevo creyente y usted lo esté discipulando y haga cosas que a usted no le agradan, o tenga un carácter que es muy distinto al suyo, usted va a tener que amarlo igual. Porque sería muy fácil decirle, ¿sabes qué? Manda a buscar otra iglesia. ¿Sí? En otra iglesia igual te van a ayudar. Porque la pregunta es, ¿qué vamos a modelar? ¿El carácter de Cristo o a un cordillerano? ¿Qué vamos a modelar? ¿Estamos dispuestos a modelar a Cristo aunque no sean como nosotros somos? Gracias a Dios hemos lidiado nosotros aquí. Y digo lidiado porque los choques culturales son un conflicto. Y acá en la iglesia tenemos gente que son de otros países. Más tenemos a nuestro hermano Lacayo acá presente.
Pero ¿qué sucede si Dios nos hace un vuelco y esta iglesia pasa de ser una iglesia de venezolanos? O pasa a ser una iglesia de haitianos y Dios nos dirige para allá. Con otro estilo de música, con otro estilo de comida, con otro estilo de lenguaje. ¿Nos vamos a quedar o nos vamos a ir? ¿Qué va a predominar? ¿El carácter de Cristo o mi cultura? Por eso la pregunta es, ¿estamos aptos para hacer esto? ¿Somos aptos? ¿Estamos capaces para recibir gente? Porque es muy fácil decir, vengan, pero una vez que estén acá, ¿los vamos a recibir? Tenemos que pensar. Versículo 8. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. Desechad. Y el asunto es claro, que los vivos también tenemos que aprender de los muertos. Así vivía antes, así no tengo que vivir ahora. Aprenda a ver cómo es que no tiene que actuar. Insisto, no con una superioridad, sino siempre desde la perspectiva celestial. Esto puede ser muy bueno socialmente, pero a Dios no le agrada. Si yo me paso el disco pare, puede ser muy bueno, llego rápido, llego antes. Pero si va mi hija ahí, no. La estoy modelando a no respetar las leyes. Y si ella el día de mañana empieza a manejar y se lo pasa, y le pasan una multa, yo no le puedo decir, no hiciste caso a Dios. ¿Por qué me va a decir, y tú con qué cara lo haces? Si en cada pare te lo pasáis. No doble luz y giro igual. Esto no tan solo tiene que ver con el aspecto sexual, tiene que ver con todo lo que yo hago, con cada decisión. Si tiene una deuda, ¿cómo la va a pagar? ¿O no la va a pagar? Tiene que ver en todo. Y sobre todo los que somos papás estamos modelando lo que ellos van a hacer. Y es por eso que cuando uno tiene alguna situación con una persona drogadicta, cuesta que salga. Si fue papá drogadicto, su hijo lo más probable es que sea drogadicto. Y cuesta sacarlos del círculo, no porque no puedan salir, sino porque es el modelo que se les dio. Así se vive la vida. Así se vive la vida. Es que los chilenos somos pillos, y es nuestro valor. Sacamos provecho de todo. Ese es el parámetro terrenal. ¿Cuál es el parámetro celestial? Sea honrado, sea íntegro. Todos lo hacen, usted no puede. No puede hacerlo. Así que los vivos también tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender cómo vivir la vida cristiana, cómo seguir a Cristo. ¿Cómo viven los vivos en Cristo? Versículo 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado y hace un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. No hay distinción. El que llega aquí y recibió a Cristo y renació es parte nuestra. No hay distinción. Tenga más plata, tenga menos plata, se vista distinto, se vista como quiero, venga a otro país, no venga a otro país. No hay distinción. Todos somos parte del reino. Todos somos de una sola ciudadanía y todos somos hijos del mismo Padre. No hay distinción. No hay distinción. Así que el que llegue tiene que ser recibido como un hijo de Dios. Tenemos que aprender a vivir así. Y me gusta porque Pablo lo hace muy fácil. Pablo lo hace muy fácil. Dice, deseche el viejo hombre y vístase del nuevo y renuévese. Y para Pablo dejar el pecado es como cambiarse de ropa. Sáquese el pecador, póngase a Cristo y salga a vivir. Y lo hace muy simple, muy simple. Y cuando nosotros pensamos lo que tenemos que cambiar, uno dice, no es tan simple. No es tan simple porque muchas veces seguimos amando al viejo hombre. Y no me lo quiero sacar. O me lo saco a medias y me dejo una manga. Y cuando estoy en privado voy y lo disfruto. Porque no quiero soltar mi viejo hombre. No quiero soltar lo que soy.
lo que llegué a hacer, todo lo que hice, todo el esfuerzo de lo que llegué a hacer. Lo siento, todo lo que usted llegó a hacer, cuando llegó a Cristo, se murió. Lo siento. Todo lo que llegó a hacer antes de Cristo, Cristo lo tomó y lo dejó en la cruz. Y lo está renovando constantemente. Y lo va a renovar hasta que usted sea la vida de Cristo. Hasta que ya diga, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ese proceso de morir continuamente es el que nos hace luchar. Sé que tengo que dejar esto, pero no quiero porque eso soy yo. Ese que habla así, ese que se ríe así, ese que hace, eso soy yo, así me conocieron. ¿Cómo voy a cambiar? Tiene que formar a Cristo. Tenemos que formar a Cristo en todo lo que hacemos. Y no es que Pablo lo hace muy simple, sino que simplemente nos está diciendo, viva como Cristo. Aprecie lo que Cristo hizo por usted. Primera Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en Cristo ya venció al mundo. O sea, usted cuando se convirtió ya venció al mundo. La pregunta es, ¿qué hacemos volviendo al mundo? Y digo, ¿qué hacemos? Porque estamos todos en esta lucha. Todos los que estamos acá estamos luchando con esto. Así que nosotros tenemos que entregar a este mundo sin integridad un parámetro distinto de vida. Un parámetro distinto, un parámetro de la vida de Cristo, de integridad. Y tenemos que intentar modelar a esta generación sin parámetros, los parámetros de Cristo. Y la gente que llegue tiene que ser modelada a la imagen de Cristo. A ellos que dicen, no, la iglesia ya no sirve, no hay referente espiritual, la iglesia no funciona, está lleno de hipócritas, tenemos que enseñarles que la iglesia lo que significa es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, el brazo, la oreja, el oído, el pie, todos reflejamos a Cristo. Todos nos movemos hacia donde va Cristo, no hacia otro lugar. Y eso lo hacemos todos en conjunto. Todos hacemos eso. Recordemos lo que dice Pablo, desechamos el viejo hombre y vestimos el nuevo hombre y nos renovamos a la imagen del que lo creó, Cristo. Cristo. Así que, ¿cómo funciona la nueva naturaleza? ¿La fe actúa sola? ¿Cuál es mi parte en todo esto? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y Pablo es muy claro, y es una vez que usted es hijo de Dios, entonces usted debe vivir la nueva vida que se le otorgó por gracia. Una vez que usted es hijo de Dios, tiene que vivir la vida que Dios le otorgó. Así que tengo que aprender a morir diariamente, tengo que aprender a arrepentirme constantemente para que la imagen de Cristo se forme a diario, día tras día, día tras día. A esto es lo que Pablo le dice, renuévese. Renuévese. Saque esas cosas que están haciendo mal, póngase a Cristo y renuévese. Ore por esas cosas que tiene problemas. Pídale a Dios. Pida ayuda con un hermano. Y ¿sabes qué? Tengo este conflicto. Ayúdame a orar. Necesito cambiar este problema. ¿Puedes orar conmigo? ¿Podemos juntarnos a leer un rato la Biblia y orar? Nada más, 5 minutos. ¿Podemos hacer esto? Sí. Renuévese. Renuévese en Cristo. Y el Evangelio se basa en dejar morir nuestra carne para que Cristo viva en nosotros. Ese es el Evangelio. Versículos 10 y 11. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso y incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Todo y en todos. ¿No sé si está ahí el versículo? Y hay una imagen de Cristo alrededor de gente. Y me gusta esa imagen porque es gente latina, gente latinoamericana, con nuestra cultura, con lo que nosotros somos, pero una vez que estamos en Cristo, somos una iglesia. Toda distinción quedó fuera, porque Cristo es en todos. Esa es su iglesia. Ya no hay distinción de razas, ya no hay distinción social, económica, educativa, no importa si fue alcohólico, drogadicto, ladrón, homosexual, no.
Todos somos uno en Cristo. Cuando usted llega a Cristo, es uno. Y la distinción se acabó. Se acabó, absolutamente. Lo que hizo Cristo fue formar un pueblo con una nueva cultura, una nueva forma de hablar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de amar. Eso se llama iglesia. Eso somos, la iglesia. Hemos muerto a nuestra vieja vida para vivir esta nueva vida. Así que les animo y les pregunto, nuevamente, ¿estamos listos para recibir al nuevo creyente? Porque si les digo, ¿están listos para salir a evangelizar? Me van a decir, sí, vamos, excelente, vamos. Ahora, ¿estamos listos para recibirlos? ¿Estamos listos para modelar esta generación sin modelos íntegros? ¿Nos vamos a capacitar en esto? ¿Vamos a hacer del discipulado parte central de nuestra vida? Tenemos que discipular. El discipulado no es para llenar un programa más de la iglesia, no es para decir, somos una iglesia que discipula, no. Estamos tomando gente que tiene que cambiar y le estamos guiando a Cristo. Y le estamos enseñando a llorar, y le estamos enseñando a equivocarse, y le estamos enseñando a hacer todo lo que hacemos, pero de la mano de Cristo. ¿Se va a enfermar? Sí, se va a enfermar. ¿Que un creyente no sufre depresión? Sí, sufre depresión, si la mente también se enferma. Lo que pasa es que ahora puede sufrir de la mano de Cristo. Es que a los creyentes no los asaltan, sí los asaltan, pero Cristo le promete que nunca le va a faltar el pan. Y si le falta, el hermano le va a convidar. ¿Estamos dispuestos a cambiar eso? ¿Estamos dispuestos a vivir como lo pide Cristo, como una iglesia? Así que estamos empezando a cumplir la Gran Comisión. Y recuerda que la Gran Comisión es hasta lo último de la tierra. Y si no somos capaces de aceptar a gente de nuestra propia cultura, no vamos a ser capaces de ir a otra cultura a entregar a Cristo. Tenemos que partir por casa. Si aún no podemos vivir como Cristo, me gusta mucho lo que dice 2 Corintios 5, 16 y 17. Y en realidad ayer estaba en una conversación con unos chiquillos y salió este versículo, y fue este versículo el que hizo en realidad detonar que cambiara el tema hoy día. 2 Corintios 5, 16 y 17 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, porque somos nueva criatura en Cristo. Ahora tenemos una vida espiritual, renacimos espiritualmente. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, lo vimos, estamos registrados, tenemos registrado su vida en la carne. Sin embargo, ahora no le conocemos así. Ya resucitó, ya tiene un cuerpo nuevo, está sentado a la diestra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Todo lo pasado quedó allá. Todo lo pasado ahí quedó. Así que la muerte es el mayor acto de misericordia para nosotros, porque nos permite vivir la vida de Cristo. Así que tenemos un gran desafío, hermanos. ¿Vamos a evangelizar? Sí. Ayer hablábamos con los hermanos y les decíamos, vamos a orar para que esto sea un ministerio, no una actividad de la iglesia, para que sea un ministerio de evangelismo, para que lo hagamos semana tras semana si es posible, para que salgamos a abarcar todo lo que hay acá, toda la gente que hay acá abajo, todas estas casas que hay acá abajo. Pero ¿estamos dispuestos a aceptarlos? ¿Nos vamos a recibir? Ese es nuestro desafío. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios, Señor, con propósitos globales, Señor. Tú eres un Dios que quisiste llenar la tierra, Señor, de tu conocimiento, llenar la tierra de tu gloria. Y tú tienes hijos, Señor, a lo largo de todo este planeta, Señor. Hay gente, Señor, que no te conoce, que es muy distinta a nosotros, que somos muy diferentes, pero en Cristo, Señor, somos uno. Y queremos primero amarnos nosotros como iglesia, pensar siempre y agradecer porque somos un cuerpo. Y este cuerpo aún no está completo, el cuerpo de Cordillera. Aún hay gente que tú vas a traer, aún hay hermanos que van a llegar, y nosotros queremos amarlos, no queremos estorbarlos. Queremos, Señor, que esta iglesia sea un instrumento tuyo para que ellos crezcan a la imagen de tu Hijo. No queremos estorbar. No queremos, Señor, ser un instrumento de estancamiento para los hermanos. No queremos ser una elite de hermanos que sirven. Queremos tener espacio para todos aquellos
que tú estás salvando. Que cada uno ponga su servicio, su amor a la disposición de tu cuerpo. Y te necesitamos, Señor. Te necesitamos para poder saber cómo amar a aquel que es diferente a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender siempre que tú estás con nosotros cada vez que predicamos el Evangelio, que estás con nosotros hasta el fin del mundo, porque moras en nosotros y porque nos insertaste en la iglesia. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.